En las Escrituras, los querubines aparecen cerca de los lugares más sagrados de la revelación bíblica. No son figuras decorativas, ni simples símbolos de belleza celestial, ni criaturas imaginadas por la tradición humana. Los querubines aparecen custodiando el Edén, cubriendo el arca del pacto, acompañando la gloria de Dios y rodeando visiones proféticas. Entre los detalles más impactantes está la presencia de ojos sobre sus alas, sobre sus cuerpos y alrededor de las ruedas celestiales. Este detalle aparece con fuerza en la visión del profeta Ezequiel junto al río Quebar, durante el exilio de Judá en Babilonia. Ezequiel vio seres vivientes con alas extendidas, rostros múltiples, movimientos coordinados y ruedas llenas de ojos alrededor. El profeta no presentó esa visión como una fantasía, sino como una revelación de la gloria del Dios de Israel. Los ojos en las alas no fueron descritos como adorno, sino como señal visible de vigilancia, conocimiento y presencia divina. La pregunta central de este video es por qué los querubines tienen ojos en sus alas según el lenguaje profético de la Biblia. Para entenderlo, hay que entrar con cuidado en el Edén, en el tabernáculo, en el templo, en el exilio y en el trono celestial. Este misterio merece ser contado porque revela cómo la Biblia presenta la santidad de Dios delante de los hombres. El tema comienza en una imagen que muchos conocen, pero pocos examinan con detalle. Después de la desobediencia de Adán y Eva, Dios colocó querubines al oriente del jardín del Edén. Junto a ellos estaba una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Esa escena muestra a los querubines como guardianes de un límite sagrado entre la humanidad caída y la vida divina. No aparecen hablando, negociando o actuando por cuenta propia, sino cumpliendo una función establecida por Dios. Desde ese primer momento, los querubines están relacionados con vigilancia, acceso restringido y santidad protegida. Más adelante, en el tabernáculo, 2 querubines fueron hechos de oro sobre el propiciatorio del arca del pacto. Sus alas cubrían el lugar donde Dios prometió manifestar su presencia sobre el pueblo de Israel. En el templo de Jerusalén, querubines gigantes cubrían el lugar santísimo con alas extendidas de pared a pared. Así, desde Génesis hasta los libros proféticos, los querubines aparecen junto a puertas, altares, tronos y lugares de encuentro con Dios. Los ojos en sus alas deben entenderse dentro de esa misma función de custodia santa y visión celestial. Cuando Ezequiel vio los seres vivientes junto al río Quebar, el pueblo de Judá estaba lejos de Jerusalén. La ciudad santa había sido herida por el juicio, el templo estaba amenazado y muchos exiliados se sentían abandonados. En ese contexto, el cielo se abrió, y Ezequiel vio una nube grande, fuego envolvente y resplandor alrededor. Del centro del fuego salieron 4 seres vivientes con apariencia extraordinaria y movimientos precisos. Cada uno tenía alas, manos bajo las alas, pies rectos, rostros orientados en distintas direcciones y una coordinación perfecta. Junto a ellos había ruedas altas, llenas de ojos alrededor, que se movían al mismo tiempo que los seres vivientes. Más adelante, Ezequiel identifica a esos seres como querubines, conectando la visión del río Quebar con el lenguaje del santuario. La escena no muestra criaturas dispersas, sino una especie de carro celestial asociado al trono de Dios. Sobre la expansión que estaba encima de sus cabezas había una figura de trono con apariencia de zafiro. Encima del trono, Ezequiel vio una semejanza de forma humana rodeada de gloria, fuego y resplandor. El misterio de los ojos en sus alas pertenece a esta visión de gobierno, santidad, conocimiento y presencia divina. Los ojos son uno de los símbolos más fuertes de la Biblia porque representan ver, conocer, examinar y vigilar. En muchos pasajes, los ojos del Señor observan la tierra, miran a los justos y examinan los caminos humanos. Cuando los querubines aparecen llenos de ojos o relacionados con ruedas llenas de ojos, la imagen comunica visión completa. No se trata de ojos humanos limitados, cansados o engañados por apariencias externas. Se trata de una representación visual del conocimiento perfecto que rodea el trono de Dios. Las alas muestran movimiento, cobertura y servicio celestial delante de la presencia divina. Los ojos sobre las alas unen 2 ideas importantes, movimiento santo y percepción constante. Los querubines no avanzan en confusión, no custodian a ciegas y no se apartan del mandato de Dios. Cada movimiento de sus alas está asociado con la dirección del Espíritu y con la gloria del trono. La visión enseña que el gobierno divino no se mueve sin conocimiento, y que la santidad de Dios no está desatenta.
Por eso, los ojos en las alas son una imagen poderosa de vigilancia celestial bajo autoridad divina. Este tema también conecta con el libro de Apocalipsis, donde Juan ve seres vivientes alrededor del trono. En esa visión, los seres vivientes están llenos de ojos por delante y por detrás, y no cesan de proclamar la santidad de Dios. Aunque Ezequiel y Juan usan imágenes distintas, ambos describen criaturas celestiales cercanas al trono. Los ojos alrededor de estos seres indican una percepción que mira hacia todas las direcciones. No hay ángulo oculto delante del trono, no hay rebelión escondida y no hay injusticia invisible ante Dios. La visión del cielo muestra que la adoración verdadera está unida al reconocimiento de la santidad divina. Los seres vivientes no miran para satisfacer curiosidad, sino para servir en presencia de aquel que todo lo conoce. Sus alas no son ornamento, sino señal de servicio, reverencia, movimiento y cobertura. Sus ojos no son una rareza visual sin significado, sino una enseñanza profética sobre el dominio de Dios. La imagen completa muestra un santuario celestial donde cada criatura tiene una función exacta. En ese santuario, los querubines revelan que la gloria de Dios está rodeada de orden, visión y juicio. Para el canal Misterios de los Querubines, este tema es central porque une varios hilos de la Biblia. Une el Edén con el Arca del Pacto, el tabernáculo con el templo, Ezequiel con Apocalipsis y la tierra con el cielo. También une el tema de los ángeles fieles con el contraste de los seres que se rebelaron contra Dios. Mientras Lucifer buscó exaltarse y apartarse de la autoridad divina, los querubines fieles permanecen cerca del trono. La Biblia presenta a Lucifer en Ezequiel como un querubín protector antes de su caída, en un lenguaje lleno de solemnidad. Ese contraste permite ver que la cercanía a lo sagrado no reemplaza la obediencia. Los ojos en las alas de los querubines fieles recuerdan que delante de Dios no existe servicio sin vigilancia. La visión celestial no está separada del juicio, porque el Dios que ve también gobierna y establece justicia. En la historia bíblica, cada vez que el hombre intenta entrar en los santos sin reverencia, aparece una advertencia. Los querubines, las alas, los ojos y el fuego forman parte de esa advertencia visual. Este video explora ese misterio con respeto, buscando explicar lo que el texto bíblico permite observar. La importancia espiritual del tema está en comprender cómo Dios revela su presencia. Dios no se presenta en la Biblia como una fuerza impersonal ni como una idea distante. Dios se revela como Rey Santo, sentado en su trono, rodeado de criaturas que obedecen su mandato. Cuando el profeta ve ojos en los seres celestiales, entiende que el cielo no está desordenado. El trono de Dios no está rodeado de ignorancia, descuido o confusión. Está rodeado de criaturas que se mueven con precisión, que cubren con sus alas y que ven en todas direcciones. La imagen también enseña al pueblo exiliado que Dios seguía viendo su sufrimiento en Babilonia. Aunque Jerusalén parecía perdida, aunque el templo estaba amenazado, aunque la nación estaba humillada, Dios no estaba ciego. Los ojos celestiales en la visión eran una señal de que el Señor seguía gobernando desde su trono. El mensaje era claro para Ezequiel y para los exiliados: la gloria de Dios no estaba limitada por las murallas de Jerusalén. El Dios de Israel veía desde el cielo y se movía incluso sobre tierra extranjera. Este misterio no debe tratarse como curiosidad aislada, sino como una puerta para comprender la santidad. Los querubines con alas y ojos muestran que lo celestial no es presentado en la Biblia como algo simple o superficial. Las visiones proféticas usan imágenes fuertes porque muestran realidades que superan la experiencia humana común. Ezequiel vio fuego, ruedas, alas, ojos, rostros, trono, expansión y gloria, porque el mensaje era grande. El profeta Juan vio trono, relámpagos, voces, seres vivientes, ancianos, libros y juicio, porque el mensaje también era grande. En ambos casos, los ojos comunican que el cielo contempla, examina y responde. Para el espectador actual, la pregunta no es solo porque los querubines tienen ojos en sus alas. La pregunta también es qué significa vivir delante de un Dios que ve con justicia y misericordia. Este guión seguirá el camino bíblico desde los primeros guardianes del Edén hasta las visiones del trono celestial. Cada escena mostrará lugares, personajes, símbolos y consecuencias para entender el misterio con claridad. Al final, los ojos en las alas nos llevarán a mirar nuestra propia vida delante del Dios que nunca duerme. La historia de los querubines comienza en la primera tierra habitada por el hombre, en el jardín del Edén. Génesis presenta el Edén como un lugar de vida, abundancia, comunión y mandato divino.
Adán fue colocado allí para cultivar y guardar el jardín bajo la autoridad de Dios. Eva fue formada como ayuda idónea, y ambos vivían delante del Creador sin vergüenza ni separación. En medio del jardín estaban el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La orden divina fue clara, concreta y directa: podían comer de todo árbol, excepto de uno. La serpiente entró en la escena, habló con Eva y cuestionó la palabra de Dios. Adán y Eva desobedecieron, comieron del fruto prohibido y descubrieron su desnudez. Dios pronunció juicio sobre la serpiente, sobre la mujer, sobre el hombre y sobre la tierra. Después de ese juicio, Dios los expulsó del jardín para que no tomaran también del árbol de la vida. Entonces aparecieron los querubines al oriente del Edén, con la espada encendida guardando el camino. El lugar geográfico exacto del Edén ha sido discutido durante siglos, porque Génesis menciona ríos antiguos. El texto habla de un río que salía del Edén y se repartía en 4 brazos. 2 de esos nombres, Tigris y Eufrates, conectan la memoria bíblica con la región de Mesopotamia. Esa zona llegó a ser escenario de pueblos, ciudades, imperios, idolatría y exilio en la historia bíblica. Aunque no se puede señalar el Edén en un mapa moderno con certeza absoluta, el texto lo presenta como un santuario original. Allí el ser humano vivía bajo la presencia de Dios, recibiendo mandato, provisión y límite. Cuando el pecado entró, el acceso al árbol de la vida fue restringido por guardianes celestiales. Los querubines no aparecen como habitantes comunes del jardín, sino como custodios colocados después de la caída. La espada encendida se movía en todas direcciones, mostrando que el camino estaba cerrado por autoridad divina. El oriente del Edén se convirtió en una frontera visible entre el hombre caído y la vida preservada por Dios. Desde esa primera escena, los querubines quedaron unidos a la idea de vigilancia sagrada. Después del Edén, el siguiente gran contexto de los querubines aparece en el tabernáculo de Israel. Muchos siglos después de los patriarcas, los descendientes de Abraham salieron de Egipto bajo el liderazgo de Moisés. El monte Sinaí se convirtió en el lugar donde Dios dio la ley y mostró el diseño del santuario. Moisés recibió instrucciones exactas para construir un tabernáculo móvil en medio del campamento. Ese tabernáculo tenía atrio, altar, lugar santo y lugar santísimo. En el lugar santísimo debía estar el arca del pacto, cubierta por el propiciatorio de oro. Sobre el propiciatorio se hicieron 2 querubines de oro labrado, uno frente al otro. Sus alas se extendían por encima, cubriendo el lugar donde Dios hablaría con Moisés. Ese diseño mostraba que la presencia divina no era tratada con descuido ni improvisación. El pueblo veía columnas de nube y fuego, sacrificios, sacerdotes, telas sagradas y mobiliario santo. En el centro de todo, los querubines de oro marcaban el punto del encuentro entre Dios y su pacto. El contexto histórico del tabernáculo ayuda a entender por qué los querubines son importantes. Israel venía de Egipto, una tierra llena de imágenes religiosas, templos, ídolos y representaciones de dioses. Pero el Dios de Israel no permitió que el pueblo fabricara una imagen de su rostro para adorarlo. En cambio, ordenó un santuario donde cada elemento enseñaba obediencia, santidad y mediación. Los querubines sobre el arca no eran dioses menores, ni objetos de adoración independiente. Eran parte del diseño del trono invisible, porque el Señor era descrito como entronizado entre querubines. El arca contenía las tablas del pacto, y sobre ellas se rociaba sangre en el día de expiación. La imagen comunicaba que el Dios Santo gobernaba sobre su ley y ofrecía misericordia mediante el sacrificio. Las alas de los querubines cubrían el propiciatorio, creando una escena de reverencia sobre el lugar más sagrado. El sacerdote no entraba allí cuando quería, sino solo bajo condiciones establecidas por Dios. El santuario enseñaba que acercarse a la presencia divina requería obediencia, sangre, mediación y temor reverente. Más adelante, el Templo de Jerusalén desarrolló esta imagen en una escala mayor. El rey Salomón construyó el templo sobre el monte Moría, en la ciudad de Jerusalén. Ese lugar quedó ligado a la monarquía davídica, al culto de Israel y a la memoria del pacto. Dentro del lugar santísimo, Salomón mandó hacer 2 querubines de madera de olivo cubiertos de oro. Sus alas se extendían de pared a pared, cubriendo el espacio donde reposaba el arca. El cronista y el libro de Reyes describen esa escena con detalles de medidas, materiales y disposición. Las paredes del templo también tenían figuras de querubines, palmeras y flores abiertas.
El templo presentaba una visión ordenada del cosmos bajo la autoridad del Dios de Israel. Allí los sacerdotes ministraban, los sacrificios eran ofrecidos y el pueblo subía en fiestas señaladas. Los querubines dentro del santuario recordaban al Edén, porque marcaban la entrada a la presencia santa. El mismo símbolo que guardaba el camino cerrado en Génesis ahora aparecía sobre el lugar de expiación en Israel. El contexto profético cambia de manera dramática cuando llegamos al libro de Ezequiel. Ezequiel era sacerdote, hijo de Buzi, y estaba entre los exiliados junto al río Quebar. La deportación a Babilonia había arrancado a muchos judíos de la tierra prometida. El imperio babilónico controlaba regiones, ciudades, rutas comerciales y pueblos sometidos. Jerusalén aún estaba en el centro de la preocupación espiritual, política y profética del pueblo. Muchos exiliados se preguntaban qué significaba vivir lejos del templo, lejos del altar y lejos de la ciudad santa. En ese escenario, los cielos se abrieron y Ezequiel recibió visiones de Dios. La visión no ocurrió dentro del templo de Jerusalén, sino en tierra extranjera, junto a un río del exilio. Ese detalle es fundamental, porque muestra que la gloria de Dios podía manifestarse fuera de los límites esperados. Ezequiel vio una tormenta que venía del norte, una nube grande, fuego envolvente y resplandor como metal brillante. Del centro de esa visión aparecieron los seres vivientes que más tarde serían identificados como querubines. La región de Babilonia tenía una fuerte tradición de imágenes guardianas en palacios, puertas y templos. Grandes figuras aladas eran colocadas en entradas reales como señales de poder y protección imperial. Los exiliados judíos estaban rodeados de símbolos religiosos y políticos que proclamaban la grandeza de Babilonia. Sin embargo, la visión de Ezequiel no exalta a Babilonia ni copia su idolatría. La visión muestra que el trono verdadero pertenece al Dios de Israel, no a los reyes de la tierra. Los querubines de Ezequiel se mueven con ruedas llenas de ojos, bajo una expansión y bajo un trono celestial. Este lenguaje presenta una realidad superior a cualquier palacio humano. Las ruedas no se atascan, los seres no giran de manera confusa y el espíritu dirige su movimiento. Los ojos alrededor de las ruedas comunican que el carro del trono no avanza sin conocimiento. El Dios que permitió el exilio seguía viendo, juzgando y gobernando sobre las naciones. Así, el contexto histórico del cautiverio hace que los ojos de los querubines tengan un significado aún más intenso. La situación comenzó con la infidelidad persistente de Israel y Judá al pacto. Los profetas denunciaron idolatría, injusticia, violencia, corrupción sacerdotal y confianza falsa en el templo. El pueblo pensaba que la presencia del edificio sagrado garantizaba protección automática. Pero Jeremías, Ezequiel y otros profetas enseñaron que el templo no podía ser usado como amuleto. La gloria de Dios no estaba obligada a permanecer donde el pecado era defendido. En las visiones de Ezequiel, la gloria se mueve, se levanta, se desplaza y revela juicio. Los querubines participan visualmente en ese desplazamiento, porque están asociados al trono móvil de la gloria divina. Las alas producen sonido como estruendo de muchas aguas y como voz del Todopoderoso. Los ojos sobre las estructuras celestiales muestran que el juicio divino no era impulsivo ni ignorante. Dios veía el pecado de Jerusalén, veía el dolor de los exiliados y veía la arrogancia de las naciones. El misterio de los ojos en las alas se levanta precisamente en medio de ese choque entre santidad, pecado y gobierno divino. Los personajes principales de este tema no aparecen como actores de una historia común. El primer personaje humano que debemos observar es Ezequiel, sacerdote y profeta en tierra de exilio. Ezequiel pertenecía a un pueblo herido, separado de su ciudad y enfrentado a preguntas difíciles. Como sacerdote, conocía el lenguaje del templo, del altar, del arca y de los querubines del santuario. Como profeta, fue llamado a ver, escuchar y comunicar mensajes duros al pueblo de Judá. Cuando estaba junto al río Quebar, Ezequiel no estaba buscando espectáculo celestial. Estaba en medio de una comunidad desplazada, rodeado por el poder de Babilonia y por el peso del juicio. En ese lugar, la mano del Señor vino sobre él y los cielos se abrieron. Ezequiel vio una manifestación que reorganizó su comprensión de la presencia divina. El profeta se convirtió en testigo humano de una realidad celestial que superaba el templo visible. Su trayectoria se cruzó con los querubines porque Dios quiso revelar su gloria en el exilio. Los querubines son los personajes celestiales centrales de esta explicación. En Génesis, aparecen como guardianes del camino al árbol de la vida.
En Éxodo, aparecen representados sobre el propiciatorio del Arca del Pacto. En el Templo de Salomón, aparecen como figuras gigantes dentro del lugar santísimo. En Ezequiel, aparecen vivos, móviles, poderosos y unidos a la gloria del trono. No son presentados como mensajeros que llevan palabras a personas específicas, como ocurre con otros ángeles. Su función bíblica está más relacionada con custodia, trono, presencia, santuario y gloria. Tienen alas extendidas, movimientos coordinados y relación directa con el espíritu que dirige las ruedas. En la visión de Ezequiel, cada querubín tiene una apariencia compleja, con rostros y alas en disposición ordenada. La Biblia no explica cada detalle como si fuera un manual anatómico, pero sí muestra su función simbólica y sagrada. Los ojos en sus alas o alrededor de sus ruedas los presentan como criaturas asociadas a vigilancia total. Otro personaje fundamental es el Dios de Israel, aunque su gloria supera toda descripción humana. Ezequiel no afirma haber visto a Dios de forma común o directa, sino una semejanza de la gloria del Señor. Sobre los querubines había una expansión semejante a cristal resplandeciente. Sobre la expansión había una semejanza de trono, y sobre el trono una semejanza con apariencia humana. Alrededor había resplandor como arco iris en día de lluvia, señalando majestad, pacto y gloria. Cuando Ezequiel vio esa escena, cayó sobre su rostro. Esta reacción muestra que la visión no era entretenimiento religioso, sino encuentro con santidad abrumadora. El trono es el centro de la escena, y los querubines no compiten con el trono. Las alas, los ojos, las ruedas y el fuego apuntan hacia la autoridad del Dios que reina. El personaje principal de toda visión bíblica del cielo no es la criatura celestial, sino el Creador sentado en gloria. Los querubines tienen sentido porque están cerca del trono y sirven bajo su autoridad. También debe mencionarse el pueblo de Judá como personaje colectivo de esta historia. Judá había heredado promesas, templo, sacerdocio, sacrificios, ley y memoria de liberación. Pero una parte importante del pueblo se apartó del pacto y practicó injusticia e idolatría. Los líderes, sacerdotes, ancianos y habitantes de Jerusalén enfrentaron la palabra de los profetas. En el tiempo de Ezequiel, muchos fueron llevados al exilio por el poder babilónico. Los exiliados estaban obligados a vivir en una tierra extranjera, entre canales, asentamientos y autoridades imperiales. Algunos pensaban que el juicio sería breve, y otros creían que Jerusalén no caería por completo. Ezequiel fue llamado a hablarles con señales visibles, palabras duras y visiones profundas. La visión de los querubines no era solo para satisfacer preguntas sobre seres celestiales. Era una respuesta a una crisis nacional, espiritual y teológica. El pueblo debía entender que el Dios que veía desde su trono también veía la condición real de Judá. Los sacerdotes de Israel forman otro grupo importante para comprender el trasfondo. Ellos conocían los espacios del tabernáculo y del templo, las reglas de pureza y los sacrificios. Sabían que el lugar santísimo no era un salón común, sino el punto más sagrado del culto. Sobre el arca estaban los querubines, y entre ellos se vinculaba la presencia divina con el pacto. El sumo sacerdote entraba una vez al año con sangre, incienso y temor reverente. Este contexto ayuda a entender por qué Ezequiel, siendo sacerdote, reconocería la importancia de los querubines. Para él, ver querubines vivos bajo el trono móvil era una revelación enorme. Significaba que la realidad celestial del santuario superaba cualquier estructura humana. El templo terrenal era importante, pero no encerraba ni controlaba a Dios. Los ojos en la visión ampliaban la comprensión sacerdotal, el santuario celestial ve, se mueve y juzga. La gloria de Dios estaba viva, activa y consciente de todo lo que ocurría. Babilonia también aparece como ambiente político y espiritual que influye en la historia. El imperio tenía reyes, ejércitos, escribas, templos, imágenes y una visión de poder mundial. Sus conquistas parecían demostrar que sus dioses y su rey dominaban la historia. Para los exiliados, vivir en Babilonia podía parecer una derrota total del pacto. Las murallas, canales y palacios extranjeros recordaban diariamente el poder del imperio. Pero la visión de Ezequiel contradijo esa lectura superficial. El trono que apareció sobre los querubines no estaba en manos de Nabucodonosor ni de ninguna autoridad humana. Las ruedas llenas de ojos mostraban movilidad sobre la tierra, sin quedar atrapadas en Jerusalén ni en Babilonia. Dios podía presentarse junto al río Quebar con gloria, fuego y orden celestial.
Los querubines avanzaban donde el Espíritu los dirigía, no donde el poder imperial decidía. Así, Babilonia se convirtió en escenario donde la soberanía de Dios fue revelada con más fuerza. En este tema también se debe recordar a Lucifer antes de su caída, porque Ezequiel usa lenguaje de querubín protector. El pasaje sobre el rey de Tiro ha sido interpretado por muchas tradiciones cristianas como una mirada que apunta más allá del gobernante humano. Allí aparece la figura de un querubín protector que estuvo en el monte santo de Dios y luego fue hallado en maldad. Esa lectura ha sido usada para hablar de la caída de Lucifer, aunque los intérpretes reconocen niveles de aplicación en el texto. La conexión no debe forzarse más allá de lo que la Escritura permite, pero sí ofrece una advertencia. Un querubín cerca de lo santo puede caer si se exalta contra Dios. Los querubines fieles de la visión de Ezequiel se mueven bajo el Espíritu, mientras la figura caída se aparta por orgullo. Los ojos en las alas de los querubines fieles contrastan con la ceguera moral del orgullo. Lucifer quiso elevarse, pero los querubines fieles cubren, sirven y rodean el trono. Esta diferencia enseña que la visión celestial no es solo conocimiento, sino obediencia. Ver mucho no salva al que se rebela contra la santidad de Dios. Las trayectorias de estos personajes se cruzan en la gran pregunta del video. Ezequiel está en el exilio, Judá está bajo juicio, Babilonia domina la región y la gloria de Dios se revela. Los querubines aparecen sosteniendo visualmente el carro del trono, y las ruedas llenas de ojos se mueven junto a ellos. El santuario terrenal recuerda el arca, el propiciatorio y las alas de oro. El Edén recuerda la espada encendida y el camino guardado. Apocalipsis recuerda los seres vivientes llenos de ojos alrededor del trono final. Lucifer recuerda que la cercanía a lo santo puede convertirse en condenación cuando hay orgullo. Todas estas líneas se unen para explicar que los ojos en las alas no son un detalle aislado. Son parte de una teología visual sobre vigilancia, santidad, juicio, movimiento y conocimiento divino. Ezequiel vio esa imagen porque Dios estaba mostrando que su gloria seguía reinando en medio del desastre. La visión anuncia que ningún exilio, ningún imperio y ninguna sombra puede ocultarse del Dios que ve. El desarrollo inicial del misterio comienza con la ruptura del acceso al lugar de vida. En el Edén, el hombre recibió libertad real dentro de límites establecidos por Dios. El mandato no era confuso, porque Dios había señalado claramente el árbol prohibido. La serpiente introdujo duda, deseo desordenado y una interpretación rebelde de la palabra divina. Cuando Adán y Eva comieron, la primera consecuencia visible fue la vergüenza. Se cubrieron con hojas, se escondieron entre los árboles y escucharon la voz de Dios en el jardín. Dios interrogó a Adán, a Eva y a la serpiente, revelando responsabilidades y consecuencias. El suelo fue maldecido, el dolor entró en la experiencia humana y la muerte quedó vinculada a la desobediencia. Después, Dios hizo túnicas de pieles para cubrirlos y los sacó del jardín. Entonces los querubines fueron colocados al oriente con una espada encendida. La tensión inicial de toda la historia es esta: el camino a la vida quedó guardado por santidad. Esa primera escena enseña que los querubines aparecen donde hay un límite establecido por Dios. La humanidad no podía tomar el árbol de la vida como si nada hubiera ocurrido. La vida eterna en condición caída habría significado una existencia perpetua bajo corrupción. Por eso, la custodia del Edén fue un acto de juicio y también una contención misericordiosa. Los querubines no actuaron como enemigos del hombre, sino como servidores de una orden divina. La espada encendida se movía por todos lados, mostrando vigilancia constante. Aunque Génesis no menciona ojos en sus alas en esa escena, la función de vigilancia ya está presente. Más tarde, cuando las visiones proféticas muestran ojos en criaturas celestiales, amplían visualmente esa misma idea. El guardián celestial no duerme, no se distrae y no permite acceso ilegítimo. El camino al árbol de la vida quedó protegido hasta que Dios revelara su plan redentor. El primer aviso divino fue claro: la santidad abre y cierra acceso según la voluntad de Dios. Con el paso de los siglos, el tabernáculo estableció otro límite visible. El pueblo de Israel acampaba alrededor del santuario en el desierto. Las tribus tenían posiciones asignadas, los levitas funciones específicas y los sacerdotes responsabilidades directas. Nadie podía entrar al lugar santísimo por curiosidad o entusiasmo personal. El velo separaba el espacio más sagrado del resto del tabernáculo.
Detrás del velo estaba el arca, y sobre el arca estaban los querubines de oro con alas extendidas. La presencia de esos querubines recordaba que el acceso a Dios no era informal. El pecado del pueblo era tratado mediante sacrificios, sangre y mediación sacerdotal. Los errores en el manejo de lo santo podían traer consecuencias graves. La historia de Nadab y Abiú mostró que fuego extraño delante de Dios no era aceptable. Así, los querubines del santuario enseñaban al pueblo que Dios estaba cercano, pero no era manipulable. En el templo de Jerusalén, la tensión creció cuando el pueblo empezó a confiar en el edificio sin obedecer al pacto. La ciudad tenía murallas, palacio, sacerdotes, altar y memoria de promesas. Muchos pensaban que el templo garantizaba seguridad aunque la vida espiritual estuviera corrompida. Los profetas denunciaron sacrificios sin justicia, cultos sin arrepentimiento y confianza religiosa sin obediencia. Jeremías se paró cerca de la casa del Señor y advirtió que no debían repetir palabras engañosas. Ezequiel, desde el exilio, recibió visiones que mostraban abominaciones en Jerusalén y juicio sobre la ciudad. La presencia de querubines en el templo no protegía automáticamente a una nación rebelde. Los símbolos sagrados no sustituyen la fidelidad al Dios Santo. Esta tensión explica por qué la gloria de Dios aparece moviéndose en las visiones de Ezequiel. El trono de Dios no estaba prisionero del templo, y los querubines podían acompañar su desplazamiento. El conflicto inicial se vuelve más grave cuando la religión visible pierde obediencia verdadera. Ezequiel vio los primeros signos de tensión en una forma que debía impactar a todos los exiliados. El viento tempestuoso vino del norte, dirección asociada a menudo con invasión, juicio y amenaza. La nube grande no era una nube común, porque estaba acompañada de fuego envolvente y resplandor intenso. El fuego tenía apariencia de metal brillante, como si la visión estuviera llena de energía santa y juicio. Del centro salieron los 4 seres vivientes, y su apariencia no se parecía a animales ordinarios. Tenían forma general de seres vivientes, pero con rasgos combinados y movimientos celestiales. Cada uno avanzaba derecho hacia adelante, sin volverse al caminar. Sus alas se tocaban entre sí, y sus rostros miraban en direcciones diferentes. Junto a ellos aparecieron ruedas altas, brillantes, complejas y llenas de ojos alrededor. La escena mostraba que la gloria que se acercaba no era pequeña ni local. El primer impacto visual era este: el trono de Dios venía acompañado de vigilancia total. La tensión también aparece en la relación entre movimiento y mirada. Las ruedas podían ir hacia los 4 lados sin girar de forma común. Los seres vivientes se movían donde el espíritu los impulsaba. Cuando ellos se elevaban, las ruedas se elevaban; cuando ellos se detenían, las ruedas se detenían. Esto muestra coordinación perfecta, sin contradicción entre criatura, rueda y dirección espiritual. Los ojos alrededor de las ruedas comunican que ese movimiento no era ciego. El trono de Dios se desplaza con visión, inteligencia y autoridad. Para un pueblo que se preguntaba si Dios había perdido control de la historia, la imagen respondía con fuerza. Babilonia podía mover ejércitos, pero el Señor movía su trono con dominio sobre toda tierra. Jerusalén podía ser sitiada, pero el cielo no estaba sitiado. Los querubines no corrían desordenados, avanzaban bajo la dirección del Espíritu. Los ojos en la visión eran un aviso: Dios veía todos los caminos y todos los lugares. Los errores humanos que llevaron a esta situación fueron espirituales, morales y comunitarios. Judá no cayó solo por debilidad militar, sino por una historia de infidelidad al pacto. La idolatría entró en espacios donde debía haber adoración exclusiva al Señor. La injusticia oprimió a vulnerables, y muchos líderes no guiaron al pueblo hacia la verdad. Los profetas fueron rechazados, las advertencias fueron ignoradas y el arrepentimiento fue postergado. El templo siguió funcionando externamente, pero el corazón de muchos se había alejado. En ese contexto, los querubines de la visión no eran un símbolo tranquilizador sin juicio. Eran parte de una revelación que mostraba a Dios presente para examinar, juzgar y purificar. Los ojos comunican que las acciones ocultas de Jerusalén no eran ocultas para el cielo. Las alas comunican que la gloria podía levantarse y moverse cuando el pacto era despreciado. La consecuencia inicial fue entender que Dios no permanece donde su santidad es tratada como costumbre vacía. El desarrollo inicial deja una lección visual muy clara. Desde el Edén hasta Ezequiel, los querubines aparecen cuando el acceso a lo santo está en juego.
Aparecen en la frontera del jardín, sobre el arca, dentro del templo y bajo el trono móvil. Las alas cubren y señalan reverencia, los ojos observan y señalan vigilancia. El conflicto crece cuando el ser humano quiere acercarse a Dios sin obediencia. La advertencia divina aparece cuando el pueblo confunde privilegio con permiso para pecar. Los querubines muestran que el cielo no es indiferente ante la desobediencia. La espada encendida del Edén, el velo del tabernáculo, el lugar santísimo y las ruedas de Ezequiel forman una misma línea. Dios abre camino por gracia, pero no permite que la santidad sea pisoteada. La visión de los ojos en las alas prepara al profeta para mensajes de juicio y esperanza. El desarrollo central de la historia se concentra en la visión de Ezequiel junto al río Quebar. El profeta estaba entre los exiliados cuando los cielos fueron abiertos delante de él. La primera imagen visible fue una tormenta que venía del norte con una nube grande. Dentro de la nube había fuego envolvente, y alrededor del fuego había un resplandor intenso. Del centro del fuego salieron 4 seres vivientes que avanzaban con una apariencia extraordinaria. Ezequiel observó sus rostros, sus alas, sus piernas, sus pies y sus manos bajo las alas. Cada ser viviente tenía 4 rostros, y cada rostro miraba hacia una dirección significativa. La combinación de rostro humano, león, buey y águila ha sido interpretada como una imagen de creación, fuerza y gobierno. Sus alas se extendían, se tocaban y también cubrían sus cuerpos. No caminaban como criaturas comunes, sino que cada uno avanzaba derecho hacia adelante. Ezequiel entendió que el movimiento de estos seres estaba dirigido por una fuerza superior. Junto a cada ser viviente, Ezequiel vio una rueda sobre la tierra. Las ruedas tenían una apariencia brillante, semejante al berilo, y su estructura era como rueda dentro de rueda. Podían moverse hacia cualquier dirección sin tener que girar de manera ordinaria. Esta imagen muestra movilidad completa, como si el trono de Dios no estuviera limitado por una sola ruta. Los aros de las ruedas eran altos y espantosos, una descripción que comunica grandeza y temor. Ezequiel vio que esos aros estaban llenos de ojos alrededor. Los ojos no estaban colocados para decoración, sino para comunicar percepción total. Las ruedas se movían cuando los seres vivientes se movían, y se detenían cuando ellos se detenían. Cuando los seres se elevaban de la tierra, las ruedas también se elevaban. El espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas, mostrando unidad entre movimiento y dirección. La escena revelaba que la gloria de Dios se desplaza con precisión, visión y autoridad absoluta. El sonido de las alas añadió otro elemento poderoso a la visión. Ezequiel escuchó el ruido de sus alas como ruido de muchas aguas. También lo comparó con la voz del Todopoderoso, con estruendo de ejército y con sonido de campamento. Cuando los seres se detenían, bajaban sus alas. Esta alternancia entre movimiento y quietud muestra obediencia exacta delante del trono. Las alas extendidas indican actividad celestial, y las alas bajadas indican reverencia ante la voz superior. Sobre las cabezas de los seres vivientes había una expansión semejante a cristal terrible. Debajo de esa expansión, las alas de cada uno se extendían hacia los otros seres. Cada criatura también cubría su cuerpo con 2 alas, mostrando respeto ante la presencia divina. En la visión, nada se mueve por impulso propio, todo responde al orden celestial. Los ojos en las ruedas y el sonido de las alas forman una imagen de majestad vigilante. Ezequiel estaba viendo una revelación del trono, no solo una descripción de criaturas extraordinarias. Sobre la expansión, Ezequiel vio una semejanza de trono con apariencia de piedra de zafiro. Sobre el trono había una semejanza con apariencia de hombre. Desde la cintura hacia arriba y hacia abajo, la figura estaba rodeada de fuego y resplandor. Alrededor había una apariencia como arco iris en nube durante día de lluvia. Ezequiel identificó todo esto como la apariencia de la semejanza de la gloria del Señor. El profeta cayó sobre su rostro al ver la visión. La caída de Ezequiel no fue teatral, sino respuesta humana ante la santidad manifestada. El centro de la visión no son los ojos, ni las alas, ni las ruedas, sino la gloria de Dios. Sin embargo, cada detalle sirve para mostrar cómo esa gloria se manifiesta y gobierna. Los querubines sostienen visualmente el movimiento del trono, y las ruedas llenas de ojos muestran su alcance. El Dios de Israel no estaba ausente del exilio, su trono se reveló en medio de la tierra extranjera.
Más adelante, Ezequiel volvió a ver a los seres vivientes en otras visiones. En el capítulo 10, el profeta vio querubines asociados directamente con la gloria que se movía desde el templo. Allí aparece la casa llena de nube, el atrio lleno del resplandor de la gloria y los querubines junto a la escena. Un hombre vestido de lino recibió la orden de tomar brasas encendidas de entre los querubines. Ese fuego debía ser esparcido sobre la ciudad, señal de juicio sobre Jerusalén. Los querubines estaban al lado derecho de la casa cuando el hombre entró. La nube llenó el atrio interior, y la gloria del Señor se elevó sobre el querubín. El sonido de las alas de los querubines se oyó hasta el atrio exterior como la voz del Dios Todopoderoso. Ezequiel observó ruedas junto a los querubines, y las ruedas también estaban llenas de ojos. Después, el profeta afirmó claramente que aquellos seres eran los mismos que había visto junto al río Quebar. Esta identificación une la visión del exilio con la visión del templo y confirma que se trataba de querubines. La salida de la gloria del templo fue uno de los momentos más serios del libro de Ezequiel. La gloria del Señor se levantó del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Los querubines alzaron sus alas, y las ruedas se movieron junto a ellos. La gloria se dirigió hacia la entrada de la puerta oriental de la casa del Señor. Después, en otra escena, la gloria se levantó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte al oriente. Este movimiento muestra que el juicio sobre Jerusalén no fue abandono desordenado, sino acción soberana. La gloria no fue expulsada por Babilonia, se retiró por decisión divina. Los ojos en la visión muestran que el juicio tenía conocimiento pleno de lo que ocurría en la ciudad. Dios había visto idolatría, violencia, corrupción y profanación del templo. Los querubines no solo estaban en una visión hermosa, sino en una escena judicial. Sus alas levantadas acompañaban la salida de la gloria, y sus ruedas llenas de ojos mostraban vigilancia sobre todo. El desarrollo central también conecta con la imagen del Arca del Pacto. En el lugar santísimo, los querubines de oro cubrían el propiciatorio. Allí, la sangre de la expiación era rociada en el día señalado. La ley estaba dentro del arca, y la misericordia era proclamada sobre la cubierta. Esto significa que los querubines estaban visualmente presentes donde juicio y misericordia se encontraban. En Ezequiel, los querubines aparecen cuando el juicio cae sobre Jerusalén. En el arca, los querubines aparecen donde la misericordia cubre la transgresión mediante sangre. Ambas escenas no se contradicen, porque el Dios Santo juzga el pecado y provee expiación. Los ojos en las alas recuerdan que la misericordia de Dios no es ciega a la maldad. La expiación bíblica no consiste en fingir que el pecado no existe. Consiste en que Dios trata el pecado de manera justa y abre un camino bajo su propia santidad. En Apocalipsis, el desarrollo alcanza un horizonte final. Juan vio un trono en el cielo, y alrededor del trono había seres vivientes llenos de ojos. Estos seres proclamaban la santidad del Señor día y noche. También aparecen relámpagos, voces, lámparas de fuego, ancianos, coronas, libros y adoración celestial. Los ojos por delante y por detrás comunican que la adoración celestial ocurre delante de un Dios que todo lo ve. No hay separación entre adoración y juicio en el trono bíblico. El Cordero toma el libro, los sellos se abren y la historia avanza hacia juicio y restauración. La visión de Juan no repite exactamente todos los detalles de Ezequiel, pero comparte el lenguaje del trono y de los seres vivientes. Los ojos siguen comunicando percepción total, vigilancia santa y conocimiento sin sombra. Desde Ezequiel hasta Apocalipsis, el cielo aparece como lugar de adoración consciente, no de rutina vacía. Los querubines con ojos en sus alas pertenecen a esta gran imagen del gobierno divino sobre toda la historia. El momento crítico del tema ocurre cuando Ezequiel comprende que la gloria de Dios no está inmóvil. Para muchos habitantes de Judá, el templo de Jerusalén parecía una garantía permanente. Pensaban que la presencia de la casa del Señor impediría cualquier derrota definitiva. Pero Ezequiel vio la gloria levantarse, moverse y salir, acompañada por querubines y ruedas. Ese movimiento fue una revelación devastadora para una nación que había confiado en símbolos sin obediencia. Los querubines alzaron sus alas, y las ruedas se elevaron junto a ellos. La gloria del Señor se puso sobre ellos, mostrando que el trono seguía activo. La ciudad no estaba perdiendo a Dios por fuerza extranjera, sino enfrentando juicio por infidelidad. Los ojos alrededor de las ruedas mostraban que nada de lo ocurrido en Jerusalén había sido ignorado.
Dios había visto cada altar falso, cada injusticia, cada violencia y cada corazón endurecido. La tensión máxima es esta: la gloria santa puede retirarse de un lugar que conserva apariencia religiosa. En esa escena, los querubines no son espectadores neutrales. Participan como portadores visuales del trono y como acompañantes de la gloria. Sus alas producen el sonido del Todopoderoso, y su movimiento coincide con el movimiento de las ruedas. El hombre vestido de lino recibe fuego de entre los querubines, y ese fuego está relacionado con juicio sobre la ciudad. El fuego que en otras escenas puede purificar, iluminar o señalar presencia, aquí aparece como instrumento judicial. Los querubines están junto al lugar donde se toma el fuego, mostrando que el juicio procede del ámbito santo. No es una reacción humana, ni una venganza política, ni una caída accidental. Es una sentencia divina revelada al profeta con imágenes visibles y ordenadas. Los ojos en las ruedas y en el conjunto de la visión impiden interpretar el juicio como ciego o arbitrario. El Dios que juzga ha visto, ha esperado, ha enviado profetas y ha dado advertencias. El clímax muestra que la paciencia divina no significa indiferencia eterna ante el pecado. La revelación central sobre los ojos en las alas se entiende aquí con mayor claridad. Los ojos significan que el movimiento de Dios en la historia está acompañado de conocimiento completo. Las alas significan servicio, cobertura, velocidad y reverencia ante el trono. Cuando ambos símbolos se unen, la visión enseña que el cielo se mueve viendo. El juicio no avanza en tinieblas, y la misericordia no opera sin verdad. Los querubines no vuelan como criaturas impulsivas, sino bajo la dirección del Espíritu. Las ruedas no ruedan sin rumbo, sino unidas a los seres vivientes y llenas de ojos. El trono no está atrapado en un templo ni subordinado a un imperio. El Dios de Israel ve Jerusalén, ve Babilonia, ve a los exiliados y ve a las naciones. La mayor tensión de la visión no está en la forma de los seres, sino en el mensaje del trono. Dios sigue presente, pero su presencia santa no confirma la rebelión humana. El juicio sobre Jerusalén fue una virada decisiva en la conciencia del pueblo. La ciudad que albergaba el templo sería destruida, y el pueblo tendría que enfrentar la realidad del exilio. Los sacerdotes, los ancianos y los habitantes no podían seguir apoyándose en una seguridad falsa. Ezequiel anunció que Dios daría un corazón nuevo y un espíritu nuevo, pero primero debía exponer la dureza del corazón. La salida de la gloria dejó claro que el problema era más profundo que una crisis militar. Era una crisis de pacto, adoración, justicia y fidelidad. Los querubines llenos de ojos, o acompañados por ruedas llenas de ojos, muestran que el diagnóstico divino era perfecto. Dios no necesitaba investigar como un juez humano que desconoce los hechos. Su mirada ya estaba sobre las cámaras ocultas, sobre los actos públicos y sobre las intenciones profundas. El clímax profético no termina en destrucción sin propósito, sino en purificación y promesa futura. La misma gloria que sale también será anunciada como gloria que puede regresar. El contraste con Lucifer vuelve a ser importante en el punto de mayor tensión. La tradición cristiana ha visto en el lenguaje del querubín protector una advertencia sobre la rebelión celestial. El orgullo busca elevarse, ocupar lugar indebido y convertir privilegio en derecho propio. Los querubines fieles, en cambio, no reclaman el trono, no reciben adoración y no se apartan de la dirección divina. Sus ojos no los llevan a la soberbia, sino a la vigilancia obediente. Sus alas no los elevan contra Dios, sino que los mantienen en servicio bajo Dios. Esta diferencia explica por qué la visión de Ezequiel no debe llevar a fascinación desordenada por las criaturas. Debe llevar a reverencia por el Creador que gobierna sobre criaturas visibles e invisibles. Lucifer representa la tragedia de la criatura que quiso usar la cercanía a lo santo para exaltarse. Los querubines fieles representan la verdad opuesta, la grandeza celestial consiste en permanecer bajo autoridad. Los ojos en sus alas se convierten así en un símbolo de servicio consciente, no de orgullo espiritual. El momento crítico también anticipa el juicio final presentado en Apocalipsis. Allí el trono aparece rodeado de seres vivientes llenos de ojos, y los libros son abiertos. El Cordero es digno de abrir los sellos, y la historia avanza hacia la derrota definitiva del mal. Satanás es presentado como dragón, acusador y enemigo, pero su destino no depende de su fuerza. El juicio final ocurre delante de la autoridad divina, con libros abiertos y sentencia justa.
Los seres vivientes alrededor del trono proclaman la santidad del Señor mientras la historia humana es examinada. Esta escena final desarrolla la misma verdad que Ezequiel vio en el exilio. Dios ve antes de juzgar, Dios juzga con justicia y Dios gobierna sin perder control. Los ojos celestiales comunican que ninguna rebelión escapa al tribunal divino. Las alas comunican que el cielo responde con prontitud a la voluntad de Dios. El clímax bíblico une el trono de Ezequiel con el trono de Apocalipsis en una sola línea de soberanía. La victoria en este tema no consiste en que Jerusalén evite toda consecuencia. La victoria consiste en que la gloria de Dios no puede ser vencida por el pecado humano ni por el poder imperial. Babilonia puede destruir muros, quemar edificios y deportar familias, pero no puede capturar el trono celestial. La infidelidad de Judá puede traer disciplina, pero no puede anular las promesas de restauración de Dios. Los querubines se mueven con la gloria porque Dios no está encerrado en estructuras hechas por manos humanas. Las ruedas llenas de ojos muestran que su gobierno alcanza caminos, ríos, ciudades, templos y naciones. El profeta caído sobre su rostro recibe palabra, mandato y misión. Ezequiel debe hablar a una casa rebelde, aunque escuchen o dejen de escuchar. La visión lo prepara para resistir el rechazo, porque ha visto el trono que sostiene la historia. El momento decisivo transforma a Ezequiel en mensajero de juicio y esperanza. Los ojos en las alas anuncian que Dios ve la caída, pero también ve el camino de restauración. El clímax termina con una verdad que atraviesa toda la Biblia. El Dios que puso querubines en el Edén también abrió camino de redención en la historia. El Dios que habló desde entre los querubines del arca también prometió perdón mediante expiación. El Dios que retiró su gloria del templo también prometió un nuevo corazón y un espíritu nuevo. El Dios que mostró seres vivientes llenos de ojos en Apocalipsis también promete un mundo renovado. Los querubines con ojos en sus alas no son un enigma sin respuesta. Son una señal profética de que la santidad de Dios observa, custodia, gobierna y actúa. El juicio no es ciego, la misericordia no es ingenua y la adoración no es superficial. Todo lo que ocurre delante del trono es visto con claridad perfecta. Esa revelación fue decisiva para Ezequiel, para los exiliados y para todo lector de la Escritura. La escena invita a entender que vivir delante de Dios es vivir delante de aquel que ve y reina. Después de la visión, Ezequiel no quedó como un observador silencioso. El profeta recibió llamado, comisión y palabras específicas para transmitir al pueblo. La visión de los querubines lo preparó para hablar en un tiempo de dureza espiritual. El pueblo podía rechazar su mensaje, pero no podía borrar la realidad del trono que Ezequiel había visto. La reacción inicial del profeta fue caer sobre su rostro, y después el espíritu lo levantó. Este detalle muestra que la visión verdadera no termina en curiosidad, sino en obediencia. Ezequiel debía mirar la condición de Judá a la luz de la gloria divina. Los ojos de la visión no recordaban que Dios ya había visto lo que el profeta debía denunciar. No era la opinión de Ezequiel contra la opinión del pueblo, sino la palabra del Señor contra la rebelión. La consecuencia inmediata fue una misión profética difícil, marcada por señales, advertencias y esperanza futura. El hombre que vio querubines llenos de gloria debía hablar a personas que habían perdido sensibilidad espiritual. El significado profundo de los ojos en las alas puede resumirse en vigilancia santa. La Biblia afirma de varias maneras que los ojos del Señor recorren la tierra y observan a los seres humanos. Esta imagen no debe entenderse como vigilancia cruel, sino como conocimiento perfecto de un Dios justo. Dios ve la opresión de los débiles, la violencia de los poderosos y la fidelidad de los humildes. También ve la idolatría escondida, la hipocresía religiosa y las decisiones que los hombres intentan ocultar. En Ezequiel, los ojos alrededor de las ruedas y el movimiento de los querubines muestran esa verdad con fuerza visual. Las alas indican que los seres celestiales actúan y se desplazan bajo mandato. Los ojos indican que ese actuar no está desconectado del conocimiento divino. Por eso, los querubines no son simples guardianes de puerta, sino criaturas vinculadas al trono que gobierna. Su imagen enseña que la presencia de Dios es activa, consciente y soberana. Nada en la historia ocurre fuera del alcance de su mirada. Las consecuencias para Judá fueron severas, pero también formativas. La caída de Jerusalén obligó al pueblo a reconsiderar su relación con el templo, la ley y la presencia de Dios. El exilio mostró que los privilegios espirituales no pueden usarse para justificar desobediencia.
Las visiones de Ezequiel enseñaron que la gloria divina no dependía de la estabilidad política de Jerusalén. Dios podía juzgar su propia casa antes de juzgar a las naciones. También podía acompañar a los exiliados en tierra extranjera y hablarles junto al río Quebar. Los querubines y las ruedas mostraron movilidad, y esa movilidad fue una esperanza inesperada. El trono de Dios podía llegar al lugar donde el pueblo se sentía olvidado. Los ojos en la visión significaban que Dios también veía lágrimas, pérdida, humillación y arrepentimiento. La disciplina no anulaba la posibilidad de restauración. El mismo profeta que anunció juicio también anunció renovación interior, regreso y vida nueva. Un detalle poco conocido es la conexión entre querubines y espacios de frontera sagrada. En el Edén, los querubines guardan la frontera del árbol de la vida. En el tabernáculo, los querubines están sobre el arca, en el punto más sagrado del campamento. En el templo, los querubines dominan visualmente el lugar santísimo. En Ezequiel, los querubines aparecen cuando la gloria se desplaza entre templo, ciudad y exilio. En cada caso, están asociados a lugares donde la presencia de Dios define acceso, juicio o misericordia. Esto ayuda a explicar por qué sus alas tienen tanta importancia. Las alas cubren el propiciatorio, se extienden en el templo, se levantan en la visión y acompañan el movimiento de la gloria. Si esas alas están relacionadas con ojos, el mensaje es que la cobertura de lo santo no es ciega. La santidad que cubre también observa, y la presencia que protege también examina. Por eso, los ojos en las alas son coherentes con toda la función bíblica de los querubines. Otro detalle importante es que las visiones proféticas usan imágenes, no diagramas técnicos. Ezequiel no intenta satisfacer curiosidad anatómica sobre seres celestiales. El profeta comunica una visión cargada de significado teológico y espiritual. Cuando dice que las ruedas estaban llenas de ojos, no busca que el lector imagine una criatura grotesca sin propósito. Quiere que el lector sienta el peso de una realidad celestial que ve desde todos los lados. Cuando Apocalipsis habla de seres vivientes llenos de ojos, el propósito es similar. El trono está rodeado de adoración consciente, vigilancia santa y conocimiento pleno. Las diferentes tradiciones cristianas pueden interpretar algunos detalles de manera distinta. Algunas enfatizan el simbolismo de los rostros, otras el vínculo litúrgico con el santuario, y otras la dimensión angelológica. Pero todas pueden reconocer que los ojos comunican una forma de percepción total delante de Dios. La imagen sirve al mensaje central: el cielo no está dormido, y Dios no está ausente. Las reacciones humanas ante este mensaje pueden ser muy distintas. Algunos pueden sentir temor, porque la idea de un Dios que todo lo ve confronta la conciencia. Otros pueden sentir consuelo, porque el Dios que todo lo ve también conoce la injusticia sufrida por los inocentes. Para los exiliados, la visión era advertencia y al mismo tiempo esperanza. Advertencia, porque Dios había visto el pecado de Jerusalén y no lo ignoraría. Esperanza, porque Dios también veía a los quebrantados lejos de su tierra. Los ojos en las alas de los querubines no deben entenderse como amenazas sin misericordia. Deben entenderse como parte del gobierno perfecto del Dios que juzga con verdad. Cuando la Biblia presenta el trono celestial, presenta también adoración, santidad, fuego, libros, juicio y promesa. La mirada divina no destruye al arrepentido que se vuelve a Dios. La mirada divina destruye la mentira de que el pecado puede esconderse para siempre. Esa enseñanza es tan actual como lo fue en los días de Ezequiel. El episodio también ayuda a entender mejor la diferencia entre presencia simbólica y presencia real. Los querubines de oro del arca eran símbolos ordenados por Dios, no ídolos para adorar. Los querubines vivos de la visión eran criaturas celestiales dentro de una revelación profética. El pueblo podía ver figuras en el templo, pero Ezequiel vio la realidad celestial relacionada con la gloria. Esto muestra que el santuario terrenal apuntaba hacia una realidad más alta. Las alas de oro sobre el propiciatorio eran una sombra visible de reverencia celestial. Las ruedas llenas de ojos revelaban que la presencia de Dios no estaba quieta ni limitada por paredes. El templo tenía gran importancia, pero el trono celestial era mayor que el templo. La ciudad de Jerusalén tenía valor en el pacto, pero Dios gobernaba sobre toda nación. Los ojos en la visión enseñan que el cielo interpreta correctamente lo que la tierra muchas veces entiende mal. El pueblo veía derrota política, Dios revelaba juicio,
presencia, movilidad y futura restauración. Después de todo esto, el significado profundo queda más claro. Los querubines tienen ojos en sus alas, o aparecen unidos a ojos celestiales, porque sirven cerca del Dios que todo lo ve. Sus alas muestran que actúan, cubren, se elevan y obedecen. Sus ojos muestran que su servicio está relacionado con vigilancia, conocimiento y santidad. No son criaturas independientes que deciden el destino humano por voluntad propia. Son servidores del trono, señales vivas de un orden celestial que responde a Dios. En el Edén, custodian el acceso, en el arca, cubren el lugar de expiación, en Ezequiel, acompañan la gloria móvil. En Apocalipsis, los seres vivientes llenos de ojos proclaman santidad alrededor del trono. La consecuencia para el lector bíblico es profunda y práctica. Dios no está distraído ante la historia, y su santuario no es un lugar vacío. El mundo puede parecer dominado por imperios, crisis y oscuridad, pero la visión declara que el trono sigue viendo. Los ojos en las alas son una imagen de esa verdad, el cielo mira, se mueve y obedece al Rey Santo. La conclusión de este misterio nos lleva nuevamente al comienzo, al oriente del Edén. Allí, los querubines guardaban el camino al árbol de la vida con una espada encendida. Esa primera escena muestra que la vida eterna no puede ser tomada por manos rebeldes. El acceso a lo santo pertenece a Dios, no al deseo humano. Después, en el arca del pacto, los querubines cubrían el propiciatorio con alas extendidas. Allí, sobre la ley quebrantada, Dios estableció un lugar de misericordia mediante la sangre del sacrificio. Más tarde, en el templo, los querubines llenaban el lugar santísimo con una imagen de majestad. Luego, en Ezequiel, los querubines se movieron bajo la gloria del trono, con ruedas llenas de ojos. Finalmente, en Apocalipsis, seres vivientes llenos de ojos proclamaron la santidad del Señor alrededor del trono. La línea bíblica es continua: querubines, alas, ojos, santuario, gloria, juicio y adoración. Cada escena enseña que Dios está presente, Dios ve y Dios gobierna. Una curiosidad bíblica importante es que los ojos no aparecen aislados de la adoración. En Apocalipsis, los seres vivientes llenos de ojos no están investigando el mundo como espías celestiales. Están proclamando que el Señor Dios Todopoderoso es santo y eterno. Esto muestra que la visión verdadera produce adoración, no curiosidad desordenada. En Ezequiel, los ojos tampoco aparecen como detalle extraño para entretener al lector. Aparecen unidos al movimiento del trono y al avance de la gloria divina. La adoración celestial está llena de conciencia, porque el Dios adorado no es desconocido para el cielo. Los seres vivientes ven, proclaman, se inclinan y participan en el orden del trono. Esto enseña que la verdadera reverencia no nace de ignorancia, sino de reconocer quién es Dios. Los ojos en las alas comunican que el servicio celestial está despierto delante de la santidad. El cielo no adora por rutina, adora porque contempla la gloria del Rey. Históricamente, la visión de Ezequiel fue recibida por un pueblo que había perdido estabilidad. Los exiliados vivían lejos de Jerusalén, bajo dominio de Babilonia y en medio de preguntas dolorosas. Podían pensar que Dios estaba lejos, que la tierra prometida era el único lugar de presencia y que el imperio había vencido. Pero la visión del río Quebar declaró algo diferente. El trono de Dios podía manifestarse en tierra extranjera. Las ruedas podían moverse en cualquier dirección. Los querubines podían alzar sus alas fuera del templo visible. Los ojos alrededor mostraban que Dios seguía viendo desde su trono. Esta verdad tiene fuerza para cualquier generación que vive tiempos de crisis. Cuando las estructuras caen, cuando las ciudades tiemblan y cuando la fe parece rodeada por imperios modernos, Dios sigue viendo. La visión de Ezequiel no niega el dolor del exilio, pero afirma que el dolor no está fuera del conocimiento divino. Culturalmente, muchas naciones antiguas usaban figuras aladas como guardianes de templos y palacios. Las puertas de ciudades imperiales podían mostrar criaturas enormes para expresar protección y autoridad. Pero la Biblia presenta a los querubines de una manera diferente. No son símbolos del poder de un rey humano, ni protectores mágicos de una dinastía terrenal. Están subordinados al Dios vivo, al trono celestial y a la santidad del pacto. Su grandeza no apunta a ellos mismos, sino a la gloria de aquel que reina sobre ellos. Esto diferencia profundamente la visión bíblica de cualquier uso idolátrico de imágenes aladas.
Los querubines no reciben culto propio, no compiten con Dios y no gobiernan aparte de Dios. Sus ojos no los convierten en dioses menores, sino en señales de vigilancia bajo autoridad. Sus alas no los convierten en dueños del cielo, sino en servidores del Rey. La Biblia siempre dirige la mirada del lector más allá de la criatura, hacia el Creador. El significado moral del tema es directo y exigente. Si Dios ve, entonces la vida humana no ocurre en un escenario vacío. Las decisiones privadas, las palabras dichas en secreto y las acciones escondidas no desaparecen delante del trono. Esto confronta la hipocresía religiosa, porque nadie puede cubrir pecado con apariencia de culto. También confronta la injusticia, porque ningún poderoso puede ocultar para siempre lo que hizo contra los débiles. Pero esta verdad también consuela a quienes sufren sin testigos humanos. Dios ve la fidelidad silenciosa, la oración en el cuarto, la obediencia costosa y las lágrimas que otros ignoran. Los ojos en las alas de los querubines recuerdan que el cielo no mira como mira el hombre. El hombre ve superficie, reputación, fuerza y apariencia. Dios ve caminos, intenciones, arrepentimiento y verdad. Por eso, vivir delante del Dios que ve debe producir temor reverente y esperanza limpia. El significado profético también es fuerte. Ezequiel vio la gloria moverse antes de la caída definitiva de Jerusalén. Juan vio seres vivientes llenos de ojos antes de la apertura de sellos y juicios finales. En ambos casos, la visión del trono precede a acontecimientos que sacuden la tierra. La Biblia enseña que la historia no avanza sin supervisión divina. Los reinos se levantan, los imperios caen, los pueblos se rebelan y los santos esperan justicia. Pero alrededor del trono hay adoración, visión, fuego, libros, seres vivientes y autoridad. Los ojos celestiales anuncian que el juicio final no será improvisado. Cuando los libros sean abiertos, nada será desconocido para el juez. Cuando Satanás sea juzgado, su rebelión no tendrá escondite ni argumento capaz de vencer la verdad. Los querubines y los seres vivientes apuntan hacia esa realidad final donde la santidad de Dios será reconocida. La relación con la actualidad es inevitable. Vivimos en un tiempo donde muchos piensan que lo secreto no tiene consecuencia. La tecnología registra rostros, voces, movimientos y palabras, pero aún así no puede ver el corazón con justicia perfecta. Los sistemas humanos pueden vigilar mucho y entender poco. La mirada de Dios, en cambio, no depende de cámaras, archivos ni testigos corruptibles. Dios ve con justicia, con verdad y con conocimiento total. Los ojos en las alas de los querubines nos recuerdan que ninguna generación escapa a la presencia del Creador. También nos recuerdan que la adoración no debe volverse costumbre vacía. El pueblo de Judá tenía templo, sacrificios y símbolos, pero necesitaba arrepentimiento real. La generación actual puede tener palabras religiosas, música, imágenes y mensajes, pero Dios mira el corazón. La visión de Ezequiel exige una fe despierta, humilde y obediente. La conclusión fuerte de este video es que los querubines tienen ojos en sus alas porque sirven junto al trono del Dios que todo lo ve. Sus ojos representan vigilancia, conocimiento, juicio justo y presencia consciente. Sus alas representan cobertura, reverencia, movimiento y obediencia celestial. Cuando la Biblia une ojos y alas, muestra que el cielo no está quieto ni ciego. El trono de Dios se mueve con autoridad, y su mirada alcanza el Edén, el templo, el exilio, las naciones y el final de los tiempos. Ezequiel vio esa verdad cuando su pueblo parecía derrotado. Juan la vio cuando la historia se abría hacia el juicio final y la restauración. Nosotros la leemos para recordar que Dios no ha perdido el control de la historia. Ante el Dios que ve, la respuesta correcta no es miedo vacío ni curiosidad superficial. La respuesta correcta es arrepentimiento, reverencia, confianza y adoración. Porque donde los querubines extienden sus alas llenas de ojos, el mensaje sigue siendo el mismo: santo es el Señor que reina para siempre.